tardes, amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en tu casa. Hoy día vamos a conversar de un tema muy bonito, bastante interesante y quizás poco común, sin embargo, no por ello menos importante, que estamos hablando de la rehabilitación de la mordida en pacientes con labio leporino, un tema bastante complejo y que sin duda alguna abarca muchas especialidades. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Ríos, el cirujano dentista y director de Clínica Estética Dental Ríos, con quien vamos a conversar sobre un poquito qué es el labio leporino, cuál es el rol que cumplen realmente todos los cirujanos dentistas en este rubro y cómo es que se va dando la rehabilitación. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto compartir contigo el programa del día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito qué es labio leporino para que todas las personas que nos están escuchando podamos entender un poquito a detalle. Bueno, el labio leporino es un problema congénito que se genera en la época del embarazo, ¿no? Normalmente cuando estamos en formación de nuestros órganos, en este caso el maxilar superior, la maxila y a nivel nasal, ¿no? Las células hacen que los huesos se formen como dos capas, ¿no? Son dos huesos que se forman, que después se van a fusionar y forman el maxilar superior. En el caso del labio leporino, esta fusión no se llega a dar, ¿no? Entonces, al no llegarse a dar, el labio, el paladar, llegan a tener una fisura, ¿no? Y llega a haber una comunicación bucosinusal. ¿Qué quiere decir? Que hay una comunicación entre el medio bucal y el piso de la nariz. Entonces, ¿eso qué nos va a traer como consecuencia? Primero, estéticamente, un problema que definitivamente, ya ahí viene el primer profesional, ¿no? El niño definitivamente va a tener que estar con un psicólogo para poder superar ese problema. Después, un problema nasal, ¿no? La comida se va a meter a las fosas nasales. Eso que va a traer como consecuencia posibles infecciones, ¿no? Problemas al oído, ¿no? El bebé no va a poder succionar de manera correcta el seno de la madre o la fórmula o la tetilla. Entonces, es por eso que tenemos que
ver este tema no solamente con un solo profesional, ¿no? Es un grupo de profesionales que ven este tema, ¿no? El labio leporino se opera a partir de los 8 o 9 meses, ¿no? Y después hay que hacer un seguimiento constante, ¿no? Definitivamente este niño va a tener que pasar por diversos profesionales como el odontopediatra, el pediatra, el otorrino, el odontólogo, ¿no? El cirujano, durante casi toda la época de su vida para poder hacer un estudio y cronometrar qué técnicas se van a utilizar para que al final le pueda hacer su vida normal y cotidiana. Realmente, al hablar de un pool de profesionales, pues sin duda alguna están los que tú bien mencionas, ¿no? Partiendo del psicólogo, vienen especialistas como el cirujano plástico, el cirujano dental, tenemos de todas las especialidades los nutricionistas que también van a aportar en las vías de cómo alimentar a este paciente. Cuéntame un poquito, cuando hablamos ya de la persona que ha sido operada, ok, llegó, tuvimos la suerte de que el paciente se opere, después de... También hay seguimientos, en este caso ya de tu especialidad. ¿Cómo es que se manejan estos seguimientos? ¿Qué es lo que podemos encontrar después de una cirugía en un paciente que ha sido operado con labio leporino? Claro, depende también de la complejidad, ¿no? Porque el labio leporino a veces es unilateral, bilateral, a veces ya viene acompañado de una fisura palatina. Entonces, cuando el paciente ya pasó por estas cirugías, y ya es una persona adulta y sigue teniendo una comunicación, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ver es, primero, que la salud no corra ningún riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tenemos que ver es que no haya comunicación, ¿no? Que la comida no puede introducirse a la nariz, y esa es la primera prueba que se hace. Una vez que ya se soluciona eso con una cirugía, ¿no? Porque eso ya lo tiene que hacer el cirujano maxilofacial, ya viene un tema estético y funcional, ¿no? La ortodoncia. Ahora, definitivamente el paciente desde niño va a tener que usar aparatitos removibles para estimular el crecimiento de su hueso de manera correcta. Pero una vez que ya son adultos, ¿no? Hay que ver la forma del arco. Por lo general estos pacientes presentan los dientes, hay ausencia de dientes por la zona donde ha estado la fisura, ¿no? También un apiñamiento o una mala posición de dientes, y normalmente los arcos dentales pueden ser rombos, pueden ser tipo cuadrado, tipo triangular. En el caso de los pacientes con labio leporino, el maxilar superior ya a veces ya tiene una forma irregular, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera quirúrgicamente o ortodónticamente vamos a corregir estos aspectos para que el paciente pueda tener una mordida. Y después de eso, después de que ya hemos hecho todos los tratamientos conservadores, ya si al final el paciente necesita una estética mejor, ya vamos a los tratamientos pues rehabilitadores, que estamos hablando de prótesis fija, ¿no? Y ya los temas protésicos, ¿no? La rehabilitación oral, que es lo que nosotros le decimos. Cuando tú mencionas el niño empieza con tratamientos y ya cuando se hace adulto, nos hace pensar a muchísimos de que estos tratamientos y este acompañamiento es por muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Ese por vida el acompañamiento? Sí, te cuento un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos atendiendo ahorita a una paciente de aproximadamente 42 años que ha sido operada en otro sitio ya 3 veces y fue a la clínica porque se le seguía teniendo una comunicación bucosinusal, ¿no? La comida se seguía metiendo a la nariz y le traía problemas, alergias, le ha traído sinusitis, ¿no? Problemas al oído. Entonces, lógicamente ella quería, lo primero era solucionar eso, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? de una técnica de crecimiento de encía para poder cerrar eso. Y después de eso ya hemos empezado a hacer un tratamiento de ortodoncia combinado con prótesis. Entonces, imagínate, la paciente tiene 42 años, ¿no? Y toda la vida se ha sometido a brackets, a tratamiento ortodóntico y a un control perenne. Ella es consciente que tiene que hacer un control perenne, ¿no? Entonces, si hay defectos en los antiguos tratamientos que le puedan haber hecho, definitivamente el paciente va a tener que ir siempre donde todos sus especialistas para poder irla controlando, ¿no? Y periódicamente también tomar radiografías, hacer las pruebas para ver que no haya comunicación. Entonces, en definitiva, estamos hablando de un tratamiento o de una enfermedad que amerita un acompañamiento casi perenne y permanente de los diversos especialistas que ameriten, pues, ¿no? Que te vayan a ver. Cuéntanos un poquito, cuando hablamos de rehabilitación de la mordida, ¿qué especialistas estamos hablando? ¿Solamente el cirujano dental? ¿Cuántos especialistas van a acompañar dentro de la especialidad? ¿Y más o menos cuánto tiempo viene la rehabilitación?
Claro. Si el paciente ya es un paciente adulto, ¿no? Ya se sometió a un tratamiento de ortodoncia, porque ya ahí entra el ortodoncista, Claro. y ya vemos que con el tratamiento de ortodoncia ya llegamos hasta donde podemos llegar. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a poder solucionar y el paciente todavía necesita un tema estético, ¿no? Ya ahí entra el rehabilitador oral, ¿no? El protesista. Entonces tenemos que ver cómo vamos a solucionar ese tema con coronas, carillas o el tratamiento que necesite después de haber hecho un estudio, ¿no? Previamente tenemos que tomar las radiografías necesarias, ¿no? La panorámica, la cefalométrica, para poder estudiar bien el caso y analizar qué piezas son las que nos van a servir para poder mejorar la estética y la sonrisa del paciente. Mencionaste un par de estudios. Ujú. ¿Cuáles son todos los estudios que de repente se tiene que someter el paciente para poder empezar con el tema de la rehabilitación a nivel estético, ya? ¿Y por qué es importante hacerse esos estudios? Muchas veces, es más, comentábamos en interno que hasta para colocar un brackets hay que hacer estudios previos. Y esto tiene una razón de ser, tiene una importancia. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, lo que pasa es que nosotros en el cráneo tenemos medidas cranométricas y puntos cranométricos que tienen unas medidas estándar. Entonces, definitivamente, en el tema de la ortodoncia, nosotros no hacemos ortodoncia si no tomamos radiografía panorámica, cefalométrica y un análisis cefalométrico, porque estaríamos adivinando. En este caso es igual, pero hay que complementarlo también con tomografías y otro tipo de radiografías como las oclusales para poder saber bien cómo está ese maxilar por dentro y qué órganos tenemos cerca que son vitales, como los senos maxilares, ¿no? Los senos maxilares son cavidades que tenemos muchas veces cuando vamos a poner implantes o ese tipo de prótesis. No podemos poner un implante dentro del seno maxilar porque puede traer una infección. Entonces todo eso nos va a servir para poder hacer las medidas y poder hacer el planeamiento del tratamiento. Lo más importante es saber planear el tratamiento. Si no lo planificas, no vas a poder llegar al éxito, ¿no? Y eso necesitamos siempre las radiografías y los exámenes auxiliares. Estos exámenes auxiliares son, me imagino yo, pieza fundamental para el momento que hacen la planificación del tratamiento del paciente. ¿Qué otros puntos tienen claro ustedes al momento de planificar y cuánto tiempo demora en decirle, ¿sabe qué? El plan de trabajo con usted es este. Bueno, por lo general lo primero que es explicarle al paciente que el plan de trabajo va a ser largo, ¿no? Porque los pacientes siempre quieren todo rápido. Entonces, y después de eso, una vez que se hacen los exámenes, todos los exámenes auxiliares, se explica al paciente por qué vas a hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Porque en el caso del paladar hendido o el labio leporino, muchas veces también los pacientes a veces en algunas zonas pierden un poco la sensibilidad por la cirugía que han tenido, ¿no? O algunos dientes están ya muy giroversados y con la ortodoncia ya no se pudo arreglar porque tenemos algún órgano cerca que no nos permite corregir. Entonces hay que explicarle siempre al paciente bien para que no tengamos después contratiempos en el tratamiento. Y lógicamente el paciente también tiene que darse cuenta que sin estos exámenes el tratamiento no va a ser el óptimo, ¿no? Dime, ¿y la recuperación del paciente dentro de la experiencia que tienen con la clínica? ¿Cómo llegan a recuperarse? ¿Llegan a tener los resultados que ellos esperan? ¿En cuánto tiempo aproximadamente? ¿Cuál es la experiencia que el paciente de repente les ha transmitido a ustedes después de haber concluido con este tipo de tratamientos? Claro. Lo primero es cuando empiezas con la parte quirúrgica, ¿no? La parte quirúrgica se le explica al paciente que hay que esperar, por lo menos corroborar que ya no tenga la comunicación bucosinusal, ¿no? Que cuando coma no se va a meter en la comida, el arroz, todo eso. Después de eso, ya la fase ortodóntica, ¿no? La fase ortodóntica, por lo general, demora, dependiendo de la malposición, demora entre 6 meses a 2 años, ¿no? Y después de eso ya viene la parte protésica. La parte protésica, si es una rehabilitación pues con coronas o con carillas, es rápida, ¿no? Si es una rehabilitación con implantes, que vamos a poner implantes, ya demora un poco más porque hay que esperar que después de poner los implantes el cuerpo no rechace los implantes y forme el hueso para que los implantes estén fuertes para poner las prótesis. Dime, cuando una persona es operada a temprana edad, porque bien mencionaste al inicio, los pacientitos pueden operarse a partir de los 8 meses, nos mencionabas. La operación es en el momento, pasa el tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a ver si hubo o no una complicación o secuela de esta cirugía? Por lo general, o sea, sí o sí tiene que operarse cuando son pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque
para evitar lo que ya hemos hablado de la comunicación, el bebé pueda succionar y pueda comer de forma adecuada. Es más, a veces se ponen unos aparatitos de ortopedia maxilar para que puedan comer y para que no se meta la comida. Eso es la primera cirugía, pero después, conforme va pasando el tiempo, siempre hay que seguir evaluando para poder ver primero cómo van a salir los dientes, ¿no? Cuando operamos un niño de 9 meses, 8 meses, todavía no tiene dientes. Entonces, ahí ya tenemos que ver con el odontopediatra, ¿no? Analizar bien cómo van a salir los dientes, evitar las caries. Siempre en estos casos, los niños tienden a hacer apiñamiento dental. ¿Eso qué quiere decir? Que los dientes salen volteados, pegados, en mala posición. Y eso trae tendencia a hacer más caries, porque la higiene es más difícil. Hay que hacer más énfasis en la higiene bucal, ¿no? Hay que enseñarle a los niños a que tienen que cepillarse de una manera correcta para que el medio bucal esté más limpio, sobre todo con este problema, ¿no? Definitivamente es un tema bastante complejo, como bien lo mencionabas. Sin embargo, ya se está viendo que hay respuesta a los tratamientos, la rehabilitación como parte es importantísima, y bien nos mencionaba Guillermo aquí, tenemos resultados positivos en muchísimos pacientes. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200. Soy Medardo Chucos, enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, y en esta oportunidad le traemos unos tips para el control y cuidado de la diabetes. Hoy en día es importante saber si estoy o no controlado en relación a la diabetes, y para ello utilizamos un equipo llamado glucómetro que nos permite saber si estoy o no controlado. Es importante este indicador del nivel de glucosa que debo de conocer en 3 momentos del día: en ayunas, 2 horas después del almuerzo y 1 antes de acostarme. En ayunas mi glucosa debe estar en un promedio de 130 o menos de él. 2 horas después del almuerzo debe estar menos de 180 o menos de esa cantidad, y al acostarme menos de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Estas cifras nos permitirá saber si tengo o no un buen control de la diabetes. Síguenos en Canal SB y para mayor información en las redes como Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando la tarde del día de hoy sobre rehabilitación de la mordida en pacientes con labio leporino, la importancia de esta rehabilitación y cuál es el rol que van a cumplir nuestros amigos los odontólogos en este punto. Conversábamos en interno un poquito sobre la higiene y la importancia de la higiene, Guillermo, en los niños. Si un niño que de repente no ha sido sometido a todas estas cirugías, no tiene estas complicaciones, de por sí higienizarlo es un tema complicado porque hay que educarlo. ¿Cómo va con estos niños que sí han sido operados, que tienen estos problemas? ¿Qué tan importante es la higiene para ellos?
Es súper importante, ¿no? Definitivamente ya acá viene un tema de responsabilidad de los padres, ¿no? Y conexión con lo que queremos llegar con los niños. Si con un niño que no tiene esta complicación, desde antes de que tenga dientes tenemos que intentar limpiarle los carrillos, los labios con una gasita, con agua oxigenada, que es lo normal, con estos niños tenemos que hacer mucho más énfasis en su limpieza, ¿no? Porque como comentaba, por lo general estos niños salen con giroversiones, con dientes apiñados, y cuando hay este tipo de problemas es más fácil retener alimentos, es más fácil que se te inflame la encía, es más fácil que hayan caries interproximales entre diente y diente. Entonces hay que hacer una higiene exhaustiva. Los padres tienen que estimular a los niños que se hagan su higiene después de cada comida. Lo normal es 3 veces al día, ¿no? Pero después de cada comida, controlar la ingesta de alimentos que producen caries, como los azúcares, los carbohidratos, ¿no? Tener una alimentación mucho más sana, ¿no? A base de frutas, verduras. Realmente el rol de la higiene es importantísima en todo, sin embargo, en este caso hay que hacer un hincapié especial y definitivamente la educación, pues no, que parte de nosotros como papás, educar y formar pues hábitos saludables, y la higiene bucal es parte de esos hábitos saludables. ¿A qué edad un niño empieza la rehabilitación? Hace un momento conversamos acerca de una persona adulta, 42, 43 años, pero en un niño, ¿desde qué edad puede empezar la etapa de rehabilitación? Claro, en el tema de los niños con labio leporino, con la fisura, hay que evaluar bien, o sea, aparte de la estética, que es muy importante, hay que evaluar bien que puedan comer, ¿no? Entonces, cuando no pueden comer por ausencia de algunas piezas por estas fisuras, por lo general se suelen hacer algunos aparatitos tipo paladares que son removibles para ayudarlo a él con el tema estético y con la función de la masticación. Eso se puede hacer desde que el niño, o sea, si ya el niño tiene sus dientes, que es más o menos a partir del año y medio, 2 años, y vemos que faltan piezas dentarias y que no está mordiendo de una manera correcta, ya el odontopediatra puede planificar este tipo de prótesis, que son como unas prótesis removibles, que funcionan como prótesis removibles y también como contenedores, como aparatos de ortopedia maxilar, ¿no? Y va a proteger también la fisura, la comunicación de la fisura, porque eso no cierra automáticamente, eso va cerrando poco a poco. Los niños cuando nacen, esta fisura del maxilar superior está cubierta por encía, pero todavía no termina de soldar, así como la famosa mollerita del cráneo, es igual, pero está cubierta por encía. En este caso, sí hay una comunicación. Entonces este tipo de paladares que pueden cumplir varias funciones, ¿no? Evitar la comunicación y funcionar como una prótesis removible, un contenedor para que se pueda recuperar la mordida del niño. Una vez ya que los niños ya tienen sus dientes permanentes, ya cambiaron los dientes de leche, ¿no? Pero todavía están en etapa de crecimiento, que quiere decir que todavía no son adultos, ¿no? También se puede combinar un tratamiento ortodóntico con un tratamiento de ortopedia maxilar para poder rehabilitar esto. Y normalmente se ponen aparatos removibles también para que puedan comer. Una vez ya que es un adulto y que necesitamos ahora sí que la mordida funcione bien, ya podemos optar, después de la ortodoncia, ya podemos optar por un tratamiento pues, de coronas, de rehabilitación, ya depende mucho también del poder adquisitivo del paciente, ¿no? Pero si deseamos algo completo, ya se puede hacer una combinación pues, de prótesis fija con implantes. Mira tú qué interesante, realmente la variedad pues es amplia y empiezas, como bien mencionaste, desde muy pequeñitos a dar solución a problemas que se van a ir presentando hasta llegar a la etapa adulta, donde realmente puedes, si las posibilidades te dan, pues dejar a la persona lo mejor posible. Cuéntanos un poquito si hay alguna limitante para optar por estos tratamientos de rehabilitación. ¿Todos los niños están aptos? ¿Hay condiciones específicas que el niño debe tener para poder iniciar con esta rehabilitación? Bueno, lo primero es que el estado de salud general del paciente tiene que estar bien, ¿no? Sobre todo si vamos a proceder con cirugías, todo eso. Ya en general, ¿no? Este tipo de procedimientos quirúrgicos en pacientes diabéticos ya es más complicado, ¿no? O para pacientes con problemas de coagulación. Entonces, siempre primero evaluar la salud general del paciente.
Entonces, sí, las limitaciones pueden deberse a este tipo de enfermedades que podría tener un paciente. Y también el estado de salud mental del paciente, ¿no? Muchas veces hay pacientes que no son colaboradores, muchas veces estos niños, después de tener esto, pueden llegar a tener un problema psicológico, ¿no? Porque se sienten disminuidos, es normal, ¿no? Es un problema que también te altera físicamente. Entonces, evaluar también eso, cómo está el paciente, si el paciente está optimista para poderse... porque todo depende de lo que el paciente quiera, ¿no? Casi siempre el paciente, él mismo es el que ya quiere verse mejor. Entonces hay que evaluar cómo está, pero hay pacientes a veces que estos problemas también los podrían trastornar un poquito. Entonces hay que evaluar psicológicamente cómo está el paciente y la vida que tiene, ¿no? Ya te estoy hablando de adultos, ¿no? La vida que tiene en el sentido, pues, los hábitos que puede tener, si fuma, no fuma, si toma alcohol. Todo eso son factores predisponentes para saber cómo vamos a llevar el caso. Cuéntame un poquito, mencionaste acerca de los pacientes pues, con complicaciones como la diabetes, problemas de coagulación. Estamos en un país que lastimosamente los niveles de hemoglobina siguen siendo bajos en poblaciones pediátricas, en niños. Tenemos una tasa de anemia que supera los 43%. ¿Qué tan importante es para este tipo de procedimientos y de tratamientos la hemoglobina de un niño? Bueno, es súper importante, ¿no? Porque definitivamente un niño con la hemoglobina disminuida, su sistema de cicatrización no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, definitivamente, eso ya también viene un poco del tema de los padres en el sentido de la alimentación con más fierro, ¿no? Que tú sabes que hay alimentos que sirven para eso. Entonces, y si aún así con eso todavía el paciente no llega al nivel que deseamos, hay que controlarlo ya también y hacer la interconsulta con el nutricionista, con el médico, ¿no? Como es un conjunto de profesionales el que necesitamos para este tipo de casos, ¿no? Definitivamente, estamos frente a una situación bastante compleja que amerita un pool de profesionales y sin duda puede tener tratamientos muy buenos. Sin embargo, siempre tienes que hacerte pues la visita con los especialistas que te sugieran para ese procedimiento. Cuéntame un poquito acerca de qué tan accesibles son estos tratamientos, esta rehabilitación. En algún momento mencionaste el tema de costos. ¿Es accesible hoy en día? Accesible no solamente económicamente, sino también encontramos profesionales capacitados y entrenados en el tema. Sí, bueno, gracias a Dios en el Perú tenemos muy buenos profesionales, ¿no? Eso es lo que te comentaba un poquito. Muchas veces estos pacientes que a veces vienen ya de adultos es porque los han operado de jovencitos de manera voluntaria. Muchas personas que vienen de manera voluntaria de otros países, pero muchas veces estos profesionales que lo hacen con la mejor voluntad son profesionales que están terminando sus estudios, ¿no? Que todavía no están graduados. Entonces, a veces hay pequeños errores, ¿no? Y ya cuando son grandes, nosotros se evidencia cuáles han sido los errores y hay que tratar y es más difícil solucionar un error que hacerlo de cero. Entonces, es ahí donde ya tienen que verlo profesionales buenos, que tengan experiencia en el tema y que ya hayan hecho esto muchas veces. Ahora, en el tema económico depende mucho del caso, ¿no? Como te digo, hay varios tipos de labio leporino, ¿no? El unilateral, que es un solo lado, el bilateral, que son los dos lados, y el que ya complica con el paladar hendido, que ya es una comunicación hasta la nariz. Entonces, depende mucho del tipo de labio leporino que haya tenido el niño. Definitivamente, si es que no está solventado o ayudado por alguna organización, es un tratamiento que no es barato, ¿no? El tema de la rehabilitación propiamente dicha a nivel odontológico, la rehabilitación los costos van a ser muy parecidos a una rehabilitación de un paciente que necesite puentes, coronas, ¿no? O implantes, que por lo general, si vamos a poner cosas de buena calidad, los precios tampoco son bajos, ¿no? Están en el promedio del mercado. Pero definitivamente hay que estudiar el caso para ver qué tanto material se necesita, ¿no? Acá en el tema odontológico mucho depende del material. Ahora, en este tipo de casos nosotros también recomendamos mucho que los pacientes no utilicen materiales que tengan metal, ¿no? Entonces, ahora han salido materiales libres de metal, ¿no? Como el circonio con porcelana, que son materiales estéticos y que no se oxidan, como antes que habían materiales, pues el metal porcelana que a veces estéticamente no se veía muy bien. Entonces, todo depende del material que se quiere utilizar. Hay muchas opciones para los pacientes. Definitivamente, ¿no? Siempre hay alternativas y opciones interesantes para los pacientes, pero sin duda busquemos aquella que sea accesible para ti y que también sea la más recomendada, la más útil para ti. Por acá me preguntan
preguntan cómo deben ser los cuidados de los dientes de alguien que ya tuvo labio leporino. Bueno, el cuidado, si ya el paciente está en óptimas condiciones, el cuidado que tienen que hacer todos los pacientes, ¿no? Cepillado 3 veces al día, ver que las encías no estén inflamadas, pasar el hilo dental, usar un enjuagatorio, no todos los días, pero por lo menos unas 3-4 veces por semana, ¿no? Si el paciente tiene una infección, sí hay otros enjuagatorios que son de tratamiento, otros que son de mantenimiento. Y un tema que es muy importante, la alimentación, ¿no? La alimentación. Si tenemos una alimentación a base de carbohidratos y azúcares, definitivamente el paciente tiene más tendencia a hacer caries. Si tiene una mejor alimentación, va a ser más difícil, ¿no? Realmente el tema de la higiene es similar a una persona que de repente no lo tenía, sin embargo el hincapié, la constancia y obviamente la supervisión va a ser algo muy importantísimo. Siempre visitar a tu especialista. Si ya tiene el alta, si la persona ya salió, el niño está ok, ¿con qué frecuencia debo de ir a mi odontólogo? Nosotros, cuando es algo rutinario, un paciente que no tenía este tipo de problemas, cada 6 meses. Cuando hay un problema donde tenemos que evaluarlo siempre, yo recomiendo cada 4 meses, ¿no? Cada 4 meses. Cada 4 meses. Y si es un paciente, es igual que la limpieza. Si es un paciente que tiene una buena alimentación, cada 6 meses. Si es un paciente que él mismo sabe que consume mucho carbohidrato o azúcar, su limpieza con el ultrasonido tiene que ser cada 4 meses. Mira tú qué interesante. La frecuencia se va acortando en función a tus propios hábitos. Entonces depende de ti con qué tan frecuente vas a ir al especialista, cambiando hábitos, mejorando estilos de vida. Para ir terminando, Guillermo, ¿qué hábitos de cuidado bucal debe seguir un niño? Estamos hablando de esta población pediátrica que tú sabes, pues son un poco más inquietos y quizás no tienen la responsabilidad tal cual de un adulto. Debe tener para su cuidado bucal. En los niños. Exacto, en esta población. Con labio leporino. Exacto. Claro. Bueno, definitivamente el cepillado, ¿no? El cepillo hay que cambiarlo cada 2 meses. ¿No? Cada 2 meses. No hay que cambiarlo cada año, cada 2 años, porque las cerdas del cepillado, del cepillo se malogran después de 2 meses, ¿no? Se doblan y ya no tienen la eficiencia que debería tener. Aparte de eso, hay que enseñarle a los pacientes. Nosotros los odontólogos tenemos la obligación a todos los pacientes de enseñarles cómo tienen que cepillarse, ¿no? La forma en que tienen que cepillarse, la angulación que tiene que tener el cepillo. El cepillo hay que acondicionarlo al tamaño de los dientes. Lo normal es que el tamaño del cepillo sea del tamaño de los 3 primeros dientes, del central, el lateral y el canino. Si el cepillo es más grande que eso, no vamos a poder llegar a todas las zonas de la boca. Entonces por eso tenemos que acondicionar el cepillo. Y nosotros mismos enseñarle al paciente cómo tiene que acondicionar su cepillo, ¿no? En el caso de los pacientes con labio leporino también, ¿no? Tenemos que hacer más énfasis en enseñarle, porque muchas veces la forma de su maxilar ya es diferente. Entonces explicarle, mira, acá tu maxilar está un poquito más salido, acá tienes que usar con más énfasis el hilo dental para que no se inflame la encía, para que puedan salir los restos de alimentos, ¿no? Entonces cada paciente tiene cómo tenemos que enseñarles a cepillarse. Lo importante es que se concienticen y que lo hagan, ¿no? Qué buen dato, ¿no? El tema de la concientización es básico. Jamás había escuchado que tenía que tener una medida especial los cepillos es lo dentales, óptimo, ¿no? Es lo óptimo, sobre dato, todo para verdad. poder llegar a la parte más trasera de los dientes, ¿no? A las últimas muelas, que son o las muelas del juicio o las segundas molares, si no tienes muela del juicio. Entonces, si el cepillo es muy grande, no vas a llegar a esa zona. Entonces, todo tiene una angulación, ¿no? La parte vestibular, que es la parte de afuera, el cepillo tiene que estar en 45 grados. ¿Para qué? Para que las cerdas superiores puedan entrar entre la encía y el diente, ¿no? Entonces, al entrar entre la encía y el diente, va a poder limpiar toda la zona del diente y la zona periodontal, que es la encía, y así evitamos una gingivitis, ¿no? Que es el sangrado de las encías. Así es. Tus últimas recomendaciones para los papás de estos niños que de repente tienen ya el diagnóstico de labio leporino, que han sido operados y que se encuentran pues queriendo tener una mejora para sus pequeños. ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones para ellos? Bueno, lo primero es que no solamente el que sufre en este tipo de casos es el paciente, ¿no? El papá también. Yo lo que recomiendo es que el papá también siga un tratamiento tal vez psicológico para poder saber cómo va a tener que ser el manejo con su hijo, porque muchas veces nosotros los padres cometemos el error de no saber cómo manejar la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca nos ha pasado. Es la primera vez que nos pasa. Entonces, lo primero es que el papá, yo recomiendo que aparte de todos los consejos que yo les puedo dar odontológicos, que el papá tenga la ayuda de un profesional, un psicólogo, para poder saber manejar esto, porque el niño se va a sentir disminuido, ¿no? Y entonces el papá
se va a deprimir también, va a sentir que su hijo está sufriendo. Entonces, nosotros los papás tenemos que estar más fuertes que los hijos. Así es, muchísimas gracias, Guillermo, realmente por la entrevista del día de hoy. Espero contar contigo en un próximo programa. Muchas gracias. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200.